Y para que me vean. Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a hacer un poco más acá para que me vean desde ese lado. Mucho gusto, mi nombre es Karina Bonilla, soy la gerente de la firma Olarte Moura y Asociados. Nosotros somos una firma de abogados expertos en propiedad intelectual y derecho a los negocios. Sin embargo, para que no se duerman, quiero decirles que no soy abogada y no vamos a hablar tanto desde el tema legal, sino más desde el tema práctico, más desde lo que hacen ustedes y desde cómo la propiedad intelectual la pueden empezar a identificar y aplicar en sus actividades cotidianas y pueden empezar a identificar esas oportunidades en lo que hacen. Quiero contarles un poquito quiénes somos para que sepan de nuestra trayectoria y nuestra experiencia y que esto les dé un poquito el background de qué podemos acompañarlos en qué momentos. Nosotros, ¿por qué hablamos de propiedad intelectual? Porque estamos 100% convencidos que la propiedad intelectual ayuda a las empresas a crecer y a permanecer en el tiempo. Es la única forma a través de la cual nosotros podemos asegurarnos de preservarnos en el tiempo. Han conocido muchas historias en donde dicen, somos la empresa más grande del mundo y quebraron y hoy ya no son lo que solían ser. ¿Qué pasa? Que evolucionamos y en la medida en que evolucionamos, si nosotros no evolucionamos a la misma velocidad y estamos implementando temas de innovación que nos permitan crecer y tener el mismo conocimiento, pues nos vamos quedando obsoletos y asimismo nos vamos quedando en el tiempo. Nosotros queremos que promover la competitividad es la forma a través de la cual ayudamos a nuestros clientes a posicionarse no solamente en el mercado local, sino global. Y a partir de esto acompañamos los temas de innovación porque estamos seguros que es la única forma a través de la cual la propiedad intelectual empieza a convertirse en un valor agregado para la empresa y es la forma de monetizarlo. Entonces empezar a entender un poco esto. Para que sepan, nosotros tenemos 5 oficinas en Colombia y una oficina que está en Japón, a través de la cual identificamos oportunidades de los mercados asiáticos y ya van a saber por qué son tan importantes los mercados asiáticos en el transcurso de la presentación. Entonces tenemos esta oficina que identifica todas las oportunidades que se dan en Asia y a partir de esas oportunidades nosotros escalamos esa información a nuestras empresas y a nuestros clientes en Colombia para prepararlos para dos cosas. Uno, para poder llegar y atender estos mercados y dos, para poder recibir inversión de estos mercados, porque son mercados que tienen muchos recursos, que quieren invertir, pero que no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el tema de la cultura es una brecha muy grande. Entonces, a partir de la identificación que hacemos en esa oficina, con nuestras 5 oficinas en Colombia atendemos todo el país y acompañamos a las empresas que están interesadas en ese tema de atracción de inversión. Un poco lo que hacemos muy a gran escala, tenemos 16 áreas de práctica a través de las cuales acompañamos las empresas. Realmente esta diapositiva es importante, ¿por qué? Porque lo que queremos es que cuando ustedes tengan una pregunta en temas de derecho y propiedad intelectual, digan, ¿a quién busco? Que nos busquen a nosotros. Puede ser que nosotros no tengamos la respuesta, pero es muy probable que a través de estas 16 áreas de práctica lo podamos atender y si no lo tenemos, poderlos guiar con la empresa o la firma que mejor lo haga, pero siempre buscando que su necesidad sea satisfecha. Y ahora vamos a empezar a hablar de activos intangibles. Para hablar de activos intangibles, quisiera conocer un poquito a qué se dedican las personas que están acá y los que están conectados, si quieren abrir el micrófono para contarnos, que también me puedan decir, y con eso puedo enfocar un poco más la charla hacia lo que hacen ustedes y no tan genérico. ¿Cómo estás? Súper. Te voy a pasar el micrófono para que te escuchen los que están conectados. Pues en muchas ocasiones vemos que es necesidad para el programa que encontremos nosotros como docentes la forma de cómo registrar o patentar algunas marcas, procesos, productos, fórmulas que en muchas ocasiones quedan muy bien investigados, muy bien procesados, pero hasta ahí llegamos. Hemos encontrado una brecha grande y es que los empresarios santandereanos no quieren invertirle plata a eso. Entonces, ¿cómo a partir del marketing hacer que venderles la idea de que esa es un activo, como lo dice ahí, se convierte en algo que les va a mover su balance en su estado de resultados en algún momento de la vida? Buenísimo, me encanta eso porque es la forma en la cual nosotros a los estudiantes les vamos a compartir esta información que va a ser relevante para lo que van a hacer de aquí en adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Raigosa, soy docente del programa de diseño de modas y pues dentro del programa sí generamos muchos productos tangibles.
muchas ideas de innovación que viene desde los cursos, desde las asignaturas, como el aprendizaje de aula, pero también de los trabajos de grado. Entonces, pues hay unos que se quedan en ideas muy buenas que no las dejamos quietecitas como guardadas porque pues una de las generalidades en este proceso de propiedad intelectual es no contar mucho la idea y no difundirla mucho. Pero en ese proceso sí hemos tenido como dificultades en la dinámica de la patente de invención, patente de modelo de utilidad, diseño industrial, y si es necesario que ese tipo de ideas empiecen como a crecer un poquito más, que no se queden solamente como desde la academia. Bueno, mi nombre es José Luis Corredor Martínez, soy docente de Contaduría Pública y nosotros pues estamos enfocados específicamente a la investigación, ¿sí? Creación de generación de nuevo conocimiento. Netamente generación de nuevo conocimiento y consultorías específicamente. Buenas tardes, de China Torre. Igual nosotros apenas estamos iniciando en este proceso porque el programa de nosotros apenas están en ese mirando qué es esa parte para la investigación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Vivian Triana, soy docente de Ingeniería de Telecomunicaciones. En nuestro programa hemos desarrollado bastantes proyectos de investigación, de desarrollo de software, desarrollo tecnológico, que nos gustaría en algún momento patentar alguno de ellos porque han sido bastante buenos e innovadores. Entonces, estamos como buscando una patente de algunos de ellos que son muy relevantes. Bueno, mi nombre es Nicolás Ovejarena Osorio, docente de electromecánica. ¿Qué más se puede decir? Ah, ok. Ah, ok, listo. Listo, vale, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jason Serrano. Yo estoy, digamos, apoyando la parte de investigación en el área de ingeniería electrónica y pues estoy recién vinculado. Previamente pues he estado como docente de investigación también, pero en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander. Ujú. Súper, me encanta porque es un grupo bastante diverso y con eso vamos a poder ir identificando cómo la propiedad intelectual está en cada uno de sus casos. Yo creo que cuando estaban hablando las personas que trabajan el tema de contaduría, dirían, acá no hay propiedad intelectual. ¿Qué tiene que ver esto conmigo y cómo yo voy a implementar la propiedad intelectual si esos son números y es un tema financiero y no está relacionado? Y la verdad es que tiene mucha relación y en este momento hay muchos software contables que ustedes pueden empezar a implementar y diseñar de acuerdo a lo que identifican en esas asesorías y consultorías. Entonces, hoy en día las empresas, claro, adquieren software o han adquirido software para el tema contable, pero también hay empresas en Santander que están diseñando sus propios software a la medida. Bueno, yo los diseño y si a mí me contratan para diseñarlos, ¿a quién le pertenece? ¿A la empresa que me contrató o a mí que lo estoy diseñando? ¿Cómo funciona el proceso? Depende de muchos factores. Entonces, la idea es que hoy en esta charla podamos identificar cómo nosotros atacamos esas necesidades que tiene el mercado y la propiedad intelectual es un aliado para que sea un beneficio a futuro para nosotros. Y si no es para nosotros, pues para las empresas que trabajamos o a quién le va a corresponder el tema de la propiedad intelectual. Entonces, con este primer slide que tenemos acá, creo que todos sabemos qué producto es, ¿verdad? ¿Qué producto es? Perfecto. ¿Qué creen ustedes que pueda haber en esta botella en temas de propiedad intelectual? ¿Me la puedes poner grande porque si no ven la siguiente, por favor? No, no me hagan copia. ¿Qué creen ustedes que pueda haber? La fórmula. Entonces, la fórmula, ¿cómo protegeríamos en temas de propiedad intelectual la fórmula? Patentes es una opción. ¿Cuál otra? Secreto empresarial es otra opción. La forma, decían que la forma de la botella. ¿Cómo protegemos la forma de la botella?
¿Cómo? Tranquilos que acá todos estamos aprendiendo. ¿Listo? Diseño, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener? Entonces estamos hablando que tenemos la fórmula, tenemos el diseño del envase, ¿cierto? ¿Qué más? La etiqueta, el logo, perfecto. Los colores, muy bien. Los colores, claro que sí. ¿Qué más? No, así está perfecto, vamos súper bien. Entonces, efectivamente, en un solo producto que tenemos acá, y lo que quiero es que ustedes piensen qué productos están desarrollando sus estudiantes y cómo podemos empezar a proteger esos productos que están desarrollando sus estudiantes con base en este ejemplo que está acá. Efectivamente, es un solo producto y solamente en este producto vamos a poder ver consolidado cómo se enfoca la propiedad intelectual desde los diferentes frentes. Entonces hablábamos y decíamos, tenemos que una patente de invención. ¿Dónde estaría la patente de invención? Ya luego vamos a ver la parte técnica de lo que es una patente de invención, pero acá lo que quiero que pensemos es cómo en un solo producto que nosotros a veces vemos en la botella y no la tomamos todo el tiempo, cómo la propiedad intelectual realmente empieza a pesar y a fortalecer lo que era antes un producto tradicional. Tenemos una patente de invención que está otorgada para la tapa. Entonces, cuando se diseñó esa tapa específicamente, pasó por un proceso muy grande. Entonces, ya habían otras tapas, pero ¿qué pasaba? Que para contener bebidas gaseosas no podían tener la bebida contenida por el gas. Entonces, tuvieron que diseñar una tapa que permitiera que a pesar del gas, el producto se contuviera en el envase. Entonces, ahí hay una patente de modelo de invención. Las máquinas que se utilizan para embotellar las gaseosas tienen patente de invención. Entonces hablamos que está la máquina con la cual se embotella el producto, pero también la máquina que le pone la tapa al producto. Entonces son máquinas con unas características especiales que están ahí. Las plantas donde se hace el producto también tienen un proceso de patente de invención porque la planta tiene un diseño específico. Entonces todo esto va cubierto bajo patente de invención. Secretos empresariales. Entonces está el mito. Decíamos, lo que más vale de la Coca-Cola, ¿qué es? Su fórmula. Nadie puede crear la Coca-Cola. Pues acá tenemos en Colombia que somos muy creativos y hemos encontrado bebidas casi que exactamente iguales a la Coca-Cola. Y a pesar de que eso está cubierto por un secreto empresarial, su fórmula como tal, realmente hemos encontrado productos muy similares, por no decir que el mismo, ¿cierto? Incluso acá en Colombia. ¿Qué pasa con el secreto empresarial? Antes decíamos que era lo que más se valorizaba de Coca-Cola. Hoy en día sabemos que no es así. Que lo que más vale de Coca-Cola, ¿qué creen ustedes que es? La marca. Muy bien. Hoy en día lo que más vale de Coca-Cola es la marca. Entonces, cuando hablamos de Coca-Cola, ya no estamos hablando solamente de un producto, una bebida gaseosa, sino que estamos hablando de una marca que abarca diferentes productos y que tiene una valoración realmente muy alta. Y cuando hablamos de este tema de marcas y de valoración, es súper importante tenerlo claro porque la gente dice, yo registro mi marca, es que eso es un gasto. No, eso es una inversión que si sabemos potencializar, podemos llegar a valorar la marca de una forma muy alta. Entonces, ¿cómo valoramos la marca? Es el punto en el que usted no tiene flujo de caja, pero yo le aseguro que si usted es el dueño de Coca-Cola y va con la marca y le dice, yo no tengo la plata, pero mire, tengo esta marca que está evaluada en tantos millones de dólares, ¿me presta? Seguramente cualquier banco le va a recibir con mucho gusto la marca y le va a prestar el dinero que se necesita. Entonces, es como empezamos a transformar ese gasto en una inversión que empieza a representarnos algo a nosotros para futuro. Derechos de autor. ¿Quién no se acuerda de las campañas que incluso el año pasado las reactivaron de los ositos y los camiones de Coca-Cola en Navidad? O las campañas que sacan, que son tan famosas en Argentina, donde salen y lo que sentimos no están vendiendo un producto, están vendiendo una emoción, un sentimiento de compartir en familia que está en el marco de un producto, sí, pero todo ese texto y esa campaña está protegida bajo derechos de autor. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos acá del software, yo les decía, hay muchas empresas contables que están desarrollando software y los están protegiendo. Estos no los protegemos ni con una patente, ni con un secreto, ni con un diseño. Estos se protegen con un derecho de autor. Se registra el software, el código, ante la Oficina de Derechos de Autor y a través de eso es que nosotros hacemos la protección. Es el mecanismo que nos otorga la protección del software. Acá en Colombia, porque en otros países hay otros registros de software. Los diseños industriales, que es la forma que tiene el producto. Acá, para los otros, ¿conocen? ¿Alguien toma whisky? Listo. Piensen en la botella de Old Par. ¿Cuál es la característica de la botella de Old Par?
Tiene una forma específica y si ustedes tienen los ojos cerrados y les entregan la botella de Olpar, ¿la pueden identificar frente a otras botellas? Por el relieve, ¿cierto? Y porque es una botella que tiene una forma específica. Entonces, esa forma de esa botella que hace que ustedes con los ojos cerrados les entreguen cualquier botella y la puedan identificar es el diseño industrial. Entonces, cuando pensamos en diseño industrial, lo que debemos pensar es que realmente lo que vamos a registrar, que lo caracterice sea esa forma, esa diferencia. Entonces, por ejemplo, en diseño de modas pasa mucho. Una colección no podemos registrar, pues cada temporada sacar una colección y hacerle diseños industriales para cada colección, pero sí podemos empezar a identificar qué es eso que caracteriza mis diseños para poder a partir de esto empezar a protegerlo. Quizás no sean los diseños industriales lo que más me caracteriza a mí en temas de moda, puede ser la marca. Entonces empezamos a hacer un posicionamiento de marca muy fuerte. Pero ¿qué debemos hacer cuando empezamos a trabajar el posicionamiento de marca? Y es, yo no saco la marca y la protejo después de que ya estoy posicionada en el mercado. Yo protejo la marca antes. Ese es el deber ser. Lamentablemente no sea así. Siempre empezamos a vender, cuando ya estamos más grandes y alguien me empiezo a dar cuenta que alguien está copiando mi marca, ahí ya ha sido protegerla y pues ahí ya pasan muchas cosas en el camino. Pero la idea es que siempre empecemos a trabajar el diseño de las marcas y la propiedad intelectual antes. Y tú lo decías, no, tú lo decías, es que debemos trabajarlo en silencio, no podemos mencionar ni podemos decir. No, la verdad es que si nosotros hacemos el proceso correcto, vamos a poder divulgarlo y no vamos a tener ningún problema, pero es porque lo hacemos de la manera correcta, en el momento en que es. Porque si empezamos a divulgar y después queremos proteger, es ahí donde ya empezamos a tener inconvenientes. Entonces acá estábamos viendo diseños industriales, marcas, derechos de autor, nombres de dominio. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere proteger la web coca-cola.com, ¿la van a poder hacer? No se va a poder hacer. Si alguien, no sé si ustedes escucharon, acá es que de verdad en Colombia somos de un ingenio. Antes de que llegara ChatGPT, acá en Colombia registraron, hicieron la solicitud de la marca ChatGPT. Así, tal cual. ¿Para qué creen ustedes que lo hacían? ¿Cuál es la finalidad de que ellos hicieran la solicitud de proteger la marca ChatGPT? ¿Para evitar el uso? Realmente era un tema más económico. No regalías, porque con el tema de marcas no se manejan tanto el tema de regalías, pero sí para que cuando ChatGPT, que es una empresa gigante, quisiera instalarse en Colombia y quisiera usar ese dominio, él pudiera decirle, yo lo tengo, si quiere cómpramelo y se lo vendo en tantos millones. ¿Qué pasa? Que cuando son marcas muy grandes, pues ya las entidades de control no otorgaron la marca y le dijeron como, oiga, todos sabemos que es ya ChatGPT, que usted no es el dueño de la marca. Cuando lo vengan a registrar, pues ellos lo van a poder registrar porque no se lo otorgaron. Pero pasan ese tipo de cosas y así funciona la propiedad intelectual. Lo importante es nosotros poder identificar en qué parte del eslabón estamos y cuál es ese mecanismo de protección que realmente me aplica a mí y a lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, en el tema de marketing, ¿cuál de todos los que estamos viendo acá, mecanismos de protección, crees que son los que más se necesitarían en marketing? Lo que más ves. Perfecto. Entonces, en ese caso, tú lo que tienes que enfocarte es, si ese es el mecanismo, pues tú debes ser la que más debes saber en temas de marcas. Lo que pasa es que el tema de diseño industrial, recordemos que les dije que era lo que definíamos con el diseño, la forma. Entonces, si nosotros, y lo trae en el ejemplo de modas, si nosotros protegemos por diseño industrial, por ejemplo, una colección, pues imagínense, tengo que hacer un diseño por cada prenda, uno por el pantalón, uno por la camisa y así sucesivamente, pues no tendría mucho sentido porque realmente las camisas son muy similares todas. ¿Qué puede cambiar? El diseño, digamos una cosita pequeña en el diseño, que los botones no van a este lado, sino a este. Y eso es muy costoso de proteger. Entonces, ahí es que definir, de acuerdo a lo que yo hago, qué me necesito más. Entonces, en el caso de mercadeo, definitivamente el tema de marcas y el tema de derechos de autor, por todas esas campañas que ustedes elaboran y que van, digamos, desarrolladas en un texto y que queremos que ese texto no se replique de manera indefinida sin que lo tengamos. En tu caso, por ejemplo, yo creo que definitivamente más allá del diseño industrial puede ser la marca. La marca puede ser para ustedes completamente diferenciador. ¿Por qué?
porque si ustedes como diseñadores empiezan a posicionar una marca, a través de esta marca pueden empezar a solicitar otros derechos correlacionados. Entonces, empezar a identificarlo y a partir de esa identificación, ¿cómo empezamos a implementarlo? Tenemos un caso de una diseñadora santanderiana muy famosa que le están copiando todas sus marcas, todos sus productos realmente. Entonces, ya saca una cartera, a los 8 días está la misma cartera en San Francisco, igual. Unos zapatos, igual. Y es una marca supremamente costosa, evaluada en un precio muy alto. Entonces, ya que dice, yo no quiero que me sigan copiando, pero yo no puedo hacerle un diseño industrial a cada uno de mis productos. Entonces, ahí ya empezamos a reversar. Ella tiene una marca, ¿cierto? Y tiene unas características específicas en su producto. Esas características específicas de sus productos son las que empezamos a proteger para que podamos solicitar que los que le están copiando dejen de hacerlo. Entonces, empezar a identificar eso que me diferencia. En el caso de ustedes contable, definitivamente lo que les decía, los software entrarían por derechos de autor. Acá, en tu caso, sí aplica mucho dos cosas, patentes y diseños industriales. Dime. Sí, hay que revisar bien porque de todos los mecanismos, de alguna manera, por decir, el más sólido es la patente, es la que nos otorga más tiempo y la que nos cubre mayores características de un producto. Sin embargo, en el tema de telecomunicaciones va a depender de la tecnología. Y cuando hablamos de tecnología no estoy hablando del celular, sino estoy hablando del resultado de un proceso de investigación, ¿cierto? Eso es esa es la denominación de tecnología, el resultado de un proceso de investigación. Entonces, cuando revisamos en el tema de las tecnologías, hay que revisar qué es. Muchas veces, y yo pensaba mucho en diseños industriales y patentes, en patentes porque estamos protegiendo todo el proceso y en diseño porque ese proceso al final me genera algo y ese algo puede ser un producto que tiene un diseño específico el cual voy a proteger. Entonces, ahí es que revisarlo y en ese caso nosotros lo que hacemos siempre es, en la firma tenemos un gerente de patentes que se encarga de sentarse y antes de iniciar este camino, escuchar cuáles son las características de esos desarrollos y a partir de eso definir cuál es el mecanismo que nos aplica. Porque nos llega mucho, no es que yo quiero una patente, no es que no necesites una patente, no, pero yo la quiero, no es que no la necesites. Hágame una patente, no te voy a hacer una patente porque no te voy a cobrar porque no es lo que necesitas. Entonces, parte de ese camino es poderlos acompañar y guiarlos en ese proceso. Acá, pues en el tema que tú manejas es electromecánica. Electromecánica, pues ahí sí que tienes un montón de posibilidades para proteger y el mecanismo que más utilizamos en esos casos definitivamente son las patentes, igual que en tu caso, que también es un tema electrónica. También pasa mucho. Y ustedes también tienen mucho los temas de los circuitos. Esos circuitos se protegen por diseño industrial, más que por patentes. Entonces hay que revisar cada caso, pero lo importante es que lo empiecen a identificar y a partir de esa identificación podamos empezar a implementarlo. Esa imagen es súper relevante, señor. ¿Qué específicamente? Sí, casi todo, porque cuando tú me dices generación de nuevo conocimiento, yo pienso mucho como en libros, en documentos, en artículos, y eso entraría por derechos de autor. No todo, hay que analizar cuál es el resultado, porque imagínate que tú me digas, no, mira, y nos ha pasado, es que yo hice un software y el software, lo que es un software contable, pero además del tema contable, el software está haciendo como, no sé, tiene un sistema que necesita, no es un software solamente, sino también necesita un hardware para poder funcionar. Entonces yo te digo, el software lo protegemos de pronto por el tema de derechos de autor, pero el hardware sí necesita una patente. Entonces ahí ya empezamos a conjugar diferentes derechos de propiedad intelectual para un solo producto o un solo servicio. Entonces ahí hay que analizarlo. No podemos cerrarnos porque de pronto podemos identificar que eso que ustedes tienen en un documento, al final cuando ese documento se lleva a la realidad, genera un producto y ese producto puede ser protegido por patentes. Entonces hay que hacer el análisis siempre. Por eso nosotros tenemos una persona encargada de eso, de definir cuál es el mecanismo de protección. Y ya cuando se define el mecanismo de protección, empezamos a trabajar los otros servicios. Y acá quiero dejarles esta imagen que creo que es súper relevante, porque antes nosotros decíamos, es que las empresas están enfocadas 100% en la producción. ¿Y qué es lo que más vale? Pues la planta, los equipos, todo lo que se tiene dentro de las compañías. Hoy en día tenemos empresas que están 100% enfocadas en temas de ¿qué? De propiedad intelectual.
de intangibles. ¿Cuáles son estas empresas que están representadas en intangibles 100%? ¿Cómo cuál? Dame un ejemplo. Google, Netflix, que todo está reflejado realmente en una plataforma, que no tenemos una oficina gigante, sino que cada uno trabaja desde su casa y desde su casa está haciendo producción continua. Entonces ya no tenemos una planta y equipo gigante, sino que cada vez esta planta y equipo se va reduciendo más. Y estamos implementando temas de propiedad intelectual que valorizan a la empresa. ¿Y por qué hablo de la propiedad intelectual y no solamente el software? Porque nada me sirve a mí tener un super software que hace 1 millón de cosas, pero realmente ese software no está protegido. Entonces, alguien más y las personas que se encargan de desarrollar software lo saben muy bien y es que pueden llegar al mismo resultado por un camino distinto, que eso lo llamamos ingeniería inversa. Entonces, le hacemos ingeniería inversa a un producto y logramos el mismo resultado. Si yo no lo tengo protegido, ya ahí no tengo nada que hacer. Entonces, por eso hablamos de que la propiedad intelectual en los últimos años ha entrado a valorizar las compañías, porque ya no es solamente el gasto o lo que me implica a mí tener el derecho, sino realmente cómo ese derecho empieza a pesarme a mí en mi tema contable de manera positiva. Y lo hablábamos de las marcas, cómo esa inversión que yo hice inicialmente para mi marca ya no solamente fue un gasto porque hice la solicitud del registro de marca, sino que hoy en día esa marca yo la puedo utilizar para tener recursos y caja para mi empresa. Y es así como nosotros debemos ver la propiedad intelectual. Y es así como nosotros debemos empezar a ver la propiedad intelectual. Porque si no vemos la propiedad intelectual como una inversión, va a ser siempre un gasto. Y nunca vamos a contemplar la innovación como un mecanismo o una fuente de ingresos para las compañías. Acá vamos a ver un poco cómo funciona y por qué los derechos de propiedad intelectual son importantes. Y es que yo les estaba diciendo, las compañías hoy en día no solamente están enfocados en que hacen servicios o productos, sino que los protegen, pero proteger cuesta. ¿Qué pasa si el que yo proteja cuesta? Pues que yo debo empezar a buscar cómo ese costo se empieza a ver reflejado en mi empresa de una manera positiva. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a decir, bueno, si yo tengo un software, un producto y quiero protegerlo a través de un mecanismo de propiedad intelectual, ¿cómo yo tomo ese mecanismo de propiedad intelectual y lo convierto en un activo para mi empresa? Y cómo ese activo realmente empieza a reflejarme un tema económico. Lo primero que debo hacer es solicitar el derecho. Entonces, el que yo lo tenga no quiere decir que tengo el derecho. Es decir, yo tengo y diseño una marca espectacular, pero yo voy y digo, ah, esta es mi marca y ya esto me pertenece. No. Para que yo pueda decir que me pertenece, ¿qué debo hacer? Debo hacer una solicitud ante la entidad correspondiente, que acá en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, para que la superintendencia me diga, efectivamente esto te pertenece. Entonces, ahí es cuando me dicen que yo tengo mi marca registrada y me pertenece. Si no es así, no me pertenece el derecho y solamente tengo un desarrollo. Entonces, siempre debo hacer la solicitud para que el derecho me lo otorguen. Si no me otorgan el derecho, no puedo aludir que lo tengo. Cuando ya tengo el derecho que va relacionado a los productos, servicios, la información, todo el tema de innovación, ahí ya yo digo, ok, esto me pertenece. Y a partir de lo que me pertenece, yo empiezo a decir, tengo ya el derecho de propiedad intelectual. Con este derecho de propiedad intelectual, lo que yo tenía o había desarrollado antes empieza a ser ¿qué? Una ventaja competitiva para mi empresa, para mi institución. ¿Para qué? Para yo poder demostrar los desarrollos que tengo a quién? Al mercado. Y es ahí cuando tengo la tranquilidad. Entonces, si yo hice la solicitud del derecho y me otorgan el derecho, ya yo no tengo problema en mostrarlo. Y ya yo puedo hablar tranquilamente de ese derecho que tengo, porque ya una entidad me lo otorgó. Antes que me sea otorgado, no. Cualquiera puede decir, ahí es la palabra tuya contra la mía. No, pero es que era mío. No, pero era mío. Yo lo creé, no, yo lo creé. Y se han escuchado, es que me robaron la idea. Las ideas no se roban. ¿Por qué? Porque no le pertenecen a nadie, porque son fluctuantes. Entonces, los derechos que me otorgan a mí son los que realmente aseguran que yo pueda decir que puedo ser el poseedor de eso. De lo contrario, no. Si no tengo ese derecho, pues simplemente no puedo decir que me pertenece. Y esa ventaja competitiva que me otorga el derecho que me entregan es lo que hace que empiece a ser
un ingreso para mi empresa a través de una nueva línea y no solamente un gasto. Acabamos ya de analizar cada uno de los derechos de propiedad intelectual. Digamos que los más genéricos para que los podamos identificar. ¿Y por qué es tan importante identificarlos? Porque ustedes son quienes van a poder guiar a los estudiantes en esos procesos de identificación. Entonces, cuando el estudiante está haciendo un desarrollo, son ustedes los que le van a decir, oiga, yo creo que esto podría ser patentable. Y utilizar el término correcto, porque entonces a veces decimos, oiga, yo creo que este software es patentable. No, el software no se patenta. Oiga, es que este texto que usted está haciendo me parece que es súper relevante, eso podemos patentarlo. No, el texto no lo vamos a patentar. Entonces, poder identificar cuál es el derecho que me corresponde para poder guiar a mis estudiantes para que puedan solicitar que les otorguen este derecho. Entonces, vamos a empezar con las patentes. Las patentes, como les decía, es el derecho más sólido que hay. ¿Por qué? Porque cubre un marco muy, muy grande y es uno de los más utilizados. Que cuando hablamos acá de ventajas competitivas, como lo veíamos ahí, es el que mayor ventajas competitivas me da. Y ustedes no me van a creer, pero en negociaciones, cuando estamos atrayendo inversionistas extranjeros, una de las primeras preguntas que les hacen es, ¿tienen patentes? ¿Cuántas patentes tiene? ¿Cómo está la propiedad intelectual de su empresa? Y hay empresas que no reciben inversión simplemente porque la respuesta es no, no tengo. Y entonces, ¿tú qué me estás vendiendo? ¿Yo a qué le estoy invirtiendo? ¿Al aire? Sí, muy chévere tu producto, sí, muy chévere tu desarrollo. ¿Y qué me asegura que es único? ¿Y qué me asegura que realmente es tuyo? ¿Dónde está ese soporte que yo necesito? Entonces, eso es lo que me entrega la propiedad intelectual. Entonces, en las patentes, ¿qué nos entrega? Primero, un derecho de exclusividad. ¿Por cuánto tiempo? Si tenemos una patente de invención, por 20 años. ¿Qué es una patente de invención? Es cuando mi producto cumple con unas características, principalmente 3, que es único. Y por eso es que la innovación, normalmente la gente dice, "Ay, es que la innovación es muy difícil porque tengo que hacer productos únicos". No, hay diferentes tipos de innovación. Y cuando hablamos de patentes, uno es que sea novedoso, o sea, que sea único en el mundo y por eso está como ese tema. Dos, que sea replicable, es decir, que yo pueda replicar ese producto, ¿cierto? Y tres, que tenga ay, se me fue, industrial. Tengo la última palabra. Se las quedo viendo ahorita mientras me acuerdo, porque me acuerdo del final. Entonces, que sea replicable. Y el tercero, que ahorita me acuerdo, se los digo, es que yo lo pueda manejar de manera industrial, que yo pueda utilizar este producto de formas industriales. Entonces, cuando hablamos de patentes, decía, está el tema de patente de utilidad, que es una patente un poco más chiquita. Entonces, cuando yo tomo mi producto y hay una patente que me parece buenísima y no está mal que yo la utilice como referencia, y a partir de esa patente hago un nuevo desarrollo, ahí es una patente de modelo de utilidad, le cambio el uso. Entonces yo antes utilizaba este mouse para los computadores, pero resulta que yo hice un diseño y ahora utilizo este mouse no para los computadores, voy a inventar, sino para, no sé, las cámaras. Ya es el estuche de una cámara. Entonces yo lo que puedo decir es que ya no es para la patente que tenía el mouse originalmente, sino que tengo un modelo de utilidad porque le di un nuevo uso. Y esa es otra modalidad de patente. ¿Cuál es la diferencia? Que el modelo de utilidad es un poco más pequeño, digámoslo de alguna manera, porque cubre solamente 10 años, mientras que la patente de invención cubre 20 años. Señora. ¿Cuál es la característica? Dale. Espérate, te comparto porque me da pena con los que están conectados. Un ejemplo, si es una chaqueta de dotación industrial, ¿sí? Normal, pero tiene unas especificaciones, no sé, en el cuello, en el puño y en el ruedo y la cremallera, por ejemplo, que está aplicado con unas condiciones técnicas para que solamente sea usado para las personas que trabajan en construcción. O sea, la novedad es que se aplica de manera puntual a obreros de construcción. Ahí estaríamos hablando de una invención o de modelo de utilidad. De invención.
O sea, cuando hay una especificación puntual en la forma de operar el producto hacia el segmento, ahí es invención, modelo de patente de invención. Yo tengo un caso de una cliente que tiene unos overoles. Entonces ella hace 20 años, está el overol que era el normal, y hace 20 años ella hizo un diseño de un overol con unas características muy específicas. Entonces son overoles inífugos, es decir, que son para el fuego. No son los de los bomberos, sino son overoles que te salvan la vida. Es decir, las personas, los operarios que los usan, lo que hacen es que si se ponen el uniforme, el overol, de manera correcta y hay una explosión, les da 3 segundos para salir de la explosión. Entonces explotó salieron y les protegió. Ese overall tenía una patente hace 20 años, tenía una patente de innovación, ¿cierto? Era una patente completamente nueva, era un producto diseñado nuevo. Aunque el overall ya existía, las características de este overall eran tan específicas que le dieron patente de innovación. ¿Qué pasó? Que después la señora pasó mucho tiempo, le otorgaron su patente de invención y después ella quería volver a proteger su producto porque ya se habían vencido, como eran 20 años, y le hizo unas modificaciones más pequeñas. Entonces ya hizo otros cambios y ahí ya no pudo obtener la patente de invención porque ya estaba trabajando sobre el producto que tenía, sino puso modelo de utilidad. Entonces ahí son las características. Hay que revisar cuáles son esos cambios que hay para poder identificar. De todas formas, lo que les decía, nosotros normalmente lo importante es que ustedes tengan como la iniciativa y la chispa a empezar. Si ya empiezan, nosotros podemos acompañarlos en el camino de esa identificación porque al final pues es muy difícil para ustedes decirnos, no, es que yo estoy segura que es una patente de invención, o es una patente de modelo de utilidad, o es un secreto, o es un diseño. Es complejo para ustedes, nosotros lo hacemos todos los días y eso nos permite acompañarlos en esa identificación. Entonces, cuando ustedes sientan esa necesidad, esas reuniones no tienen ningún costo y al final es poderlos guiar a ustedes en ese proceso y en la medida en que ustedes van teniendo esa iniciativa, van teniendo las capacidades y desarrollando las capacidades para hacer esa identificación más adelante. Entonces, inicialmente nos necesitan nosotros, pero la idea es que ustedes en esas reuniones reciben la información y pueden ir guiando a los estudiantes para poder hacer esa identificación. Ahora vamos a hablar un poco de los diseños industriales, porque mucha gente se confunde entre las patentes y los diseños industriales. Pero yo ya les venía haciendo una diferenciación y es, ¿qué protegemos con los diseños industriales? La forma. Entonces, les hablaba de la botella de Olpar. Entonces, el diseño industrial, siempre piensen en que si ustedes tienen los ojos cerrados, pueden diferenciar este producto del otro. Si la respuesta es sí, eso es un diseño industrial. Si cuando ustedes cierran los ojos dicen, uy, no sé, pero yo sí sé que lo que está detrás de esa forma tiene un desarrollo grande, eso es una patente. Si lo que yo protejo es lo de adentro, es patente. Si lo que yo protejo es lo de afuera, es diseño industrial. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a tener esa diferenciación. El diseño industrial también tiene unas características, son nada más 10 años y va muy de la mano con un nuevo signo distintivo que tenemos al lado de allá, en donde incluimos las marcas. Y es que hoy en día hay algo que son las marcas tridimensionales. Y las marcas tridimensionales van muy de la mano con los diseños industriales. ¿Por qué? Porque en las marcas tridimensionales también protegemos la forma del producto. ¿Cuál es la diferencia entre el diseño, lo que me entrega o me otorga un diseño industrial y una marca tridimensional? Es que la marca tridimensional yo la puedo prorrogar por más tiempo. El diseño industrial son 10 años y ahí quedó. Cuando nosotros hablamos mucho de los diseños industriales, para los que son diseñadores gráficos, los arquitectos, todas estas personas que trabajan en diseño de manera continua y les pasa mucho que hacen un diseño espectacular de una habitación, de un mueble y se lo llevan, claro, él lo diseña, lo tiene en su mente, saca el bosquejo, se lo lleva al carpintero de confianza y le dice, hágame este diseño. El carpintero se lo hace y se lo entrega. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Y lo replica. Entonces usted ve su diseño que le costó un montón y que se lo vendió usted a su cliente en 5 millones de pesos y luego el cliente va y lo encuentra en 2 millones, 1.500.000 y es como, usted me tumbó. No, 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 es que el diseño era mío. Pero, ¿por qué era mío? Porque yo lo dije. ¿Él hizo alguno de estos dos mecanismos de protección? Nada. Entonces, es ahí donde empezamos a trabajar el tema de la propiedad intelectual y donde empezamos a darle relevancia, porque es eso lo que empezamos a valorar, ese desarrollo
ese desarrollo del intelecto humano que me permite a mí decir, está protegido y me pertenece. Entonces, en signos distintivos tenemos las marcas, que son súper importantes, los lemas, y los lemas son también muy importantes, porque nos ha pasado con algunas empresas que protegen la marca. Y resulta que la marca siempre la habían puesto con el lema o con el eslogan. Y nunca se les ocurrió proteger el eslogan. Pues ese eslogan o ese lema que todo el tiempo decían, alguien más lo protegió. Y alguien está confundiendo, no por la marca, sino por el lema, una empresa con la otra. Entonces tenemos que ver qué es lo que está identificando mi marca y qué es lo que yo estoy utilizando en ese proceso de protección de marca para asegurarme que realmente esté cubriendo lo que yo quiero proteger. Porque de lo contrario, alguien más se puede apoderar y pasa muchísimo. Las mujeres, perdónenme los hombres. Una empresa de ropa muy famosa que había acá, que quedaba como por la 48 con 27 subiendo. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Muy bien. Ay, me encanta que hasta los hombres supieron. Muy bien. Muy bien. ¿Qué les pasó a ellos? Hicieron un posicionamiento de marca impresionante, unas ventas impresionantes, estaban creciendo. Y cuando dijeron, ay, vamos a proteger, a ellos se les ocurrió protegerla. Si no estoy mal, fue porque les llegó una carta de cese y desistimiento. Es decir, alguien vino y le dijo, oiga, esa marca es mía. Ella, como, no, esa marca es mía. Demuéstremelo. Y empezaron a pelear y quien tenía la marca registrada es a quien les corresponde. Y pasa mucho también que confundimos la marca con ¿qué? Con el registro mercantil. Entonces, yo voy a la Cámara de Comercio, registro mi empresa y digo, ya tengo registrada mi marca. No, tú tienes tu registro mercantil y eso es completamente distinto a la marca. ¿Quién me otorga a mí el derecho de la marca? Se los acabo de decir. Tengo un premio por ahí guardado, ¿puedo? La superintendencia. Muy bien, exacto. Entonces, a mí, ¿quién me otorga la marca? La Superintendencia de Industria y Comercio. Les voy a contar esta historia que es todo más triste. Una empresa, 70 años en la industria, la segunda más grande del país, santanderiana, y sacó un nuevo producto con el que empezó a expandirse a otras regiones. Llegó al departamento de Boyacá con este nuevo producto. Y cuando llegó a Boyacá, que tenía la marca, dijo, es que es el nombre, y llegó con ese producto. Y llegó una empresa de Bogotá que nadie conocía, mucho más pequeña, y le dijo, esa marca es mía. No, 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 es mía, yo lo tengo registrado, yo soy tercera generación, es de toda mi familia. No, esa marca es mía. Fuimos a revisar, la superintendencia y le dijo, efectivamente la marca le corresponde a el que tiene la marca. No, pero es que mire, yo tengo en la Cámara de Comercio 70 años. Ah, no, ese es el registro mercantil. ¿Y qué le tocó? Cambiar todo lo que había hecho para poder proteger su marca nueva. Porque tenía el registro mercantil, pero con eso no puedo pelear la solicitud del registro de la marca. Otro ejemplo que pasa mucho también es la vulgarización de las marcas. Cuando hablamos de vulgarización de las marcas, y esto es súper importante porque ocurren muchos errores con esto. ¿Qué pasa? La marca Icopor, ¿cierto? Icopor era una marca de una empresa que producía un producto con esas características. Se posicionó tanto que al final a todos los productos que tenían esas características los llamamos Icopor. Entonces yo empiezo a producir lo mismo y le pongo Icopor. Pues el dueño de la marca viene y me dice, espéreme, es que ese producto es mío. Entonces no puedo utilizar mi marca. Y así nos pasa con productos muy comunes, el Biobarsol, por ejemplo. Eso es un Barsol ecológico. Biobarsol es una marca registrada, pero ya todos llamamos al Barsol ecológico Biobarsol. Entonces, esa vulgarización de las marcas hace que uno cometa muchos errores y por eso cuando estamos sobre todo en tema de marketing para los estudiantes es vital porque las áreas de mercadeo pelean mucho con el derecho, con los abogados, porque somos los que coartamos la innovación, la creatividad. Y no es que coartemos, es que nuestra función y nuestra labor está en poder identificar esos riesgos de manera, digamos, preventiva y no reactiva. Entonces, por eso siempre miramos mucho el tema de marcas. Ujú, exacto. Y así nos pasa con muchísimos productos. El tema es que cuando los vamos a proteger y a solicitar registros y a comercializar, debemos tener esas precauciones. Entonces, las marcas o los signos distintivos nos los otorgan ¿por cuánto? Por 10 años. La diferencia entre los signos distintivos que les decía y los diseños industriales es que los signos distintivos son renovables. Tienen 10 años, pero puedo solicitarlos de manera indefinida. No nos pasa lo mismo con los diseños industriales.
Ahora vamos con los secretos empresariales, que aquí tienen una particularidad muy grande los secretos empresariales. ¿Cuál es la entidad que me otorga a mí el derecho de los secretos empresariales? Entonces decíamos que las marcas, las patentes, las SIC, los secretos industriales o empresariales. No. Resulta que los secretos empresariales tienen unas características específicas, y es que por ser secretos, nadie los debe saber. Entonces, cuando yo hablo de secretos empresariales, yo lo que es uno de los derechos de propiedad intelectual más susceptibles. ¿Por qué es tan susceptible? Porque es que es información que en teoría yo debo salvaguardar. Pero en el momento en el que yo demuestre que tengo todos los mecanismos de protección para salvaguardar esa información o la titularidad de esa información, ahí yo puedo empezar a pelear el secreto. Pero es muy, muy susceptible, o sea, es muy delicado a proteger por esas características. Entonces, yo no tengo una entidad que me otorga el derecho, yo tengo que demostrar cómo realmente protejo ese secreto. Entonces, con la fórmula de la Coca-Cola, que es el más conocido de todos los secretos empresariales. ¿Qué hacemos con la fórmula de Coca-Cola? Con la fórmula de Coca-Cola, ustedes creen que le dicen, miren, son 3 cuartos de agua, 7 cucharadas de azúcar, 4 de cola. No, no funciona así. ¿Cómo creen ustedes que se hace la producción de la Coca-Cola a nivel mundial? Ese es un secreto empresarial. ¿Cómo creen ustedes que se hace? No. Entonces, lo que hace Coca-Cola con su fórmula, que es invaluable en el mercado, es que ellos envían sobres. El sobre A, el sobre B, el sobre C a sus embotelladoras. Y mezcle. Y ya. Nadie sabe qué contiene ese sobre. Obviamente, cuando salió Coca-Cola hace muchos años, pues era muy difícil saberlo. Hoy en día, por eso ese secreto, por eso el tema de secretos empresariales es tan delicado, porque al hacerle un producto al cual usted le puede hacer ingeniería inversa y llegue al mismo resultado de manera fácil, es un producto que no vale proteger por secreto empresarial, porque lo van a obtener muy rápido. Ese producto tenemos que mirar para protegerlo con una patente, que es un proceso más complejo, y realmente yo con la patente divulgo la información, porque ese es el otro tema. La gente dice, es que la patente, yo estoy divulgando mi desarrollo. Sí, tú lo estás divulgando, pero eso te está otorgando a ti un beneficio, y es que tú lo explotes por 20 años. ¿Cuándo es el beneficio? Si yo lo exploto. Pero si yo hago una patente solo para decir que tengo una patente, ¿de qué me sirvió? De nada, fue un gasto. Entonces, por eso la propiedad intelectual es tan importante implementarla, pero también saberla utilizar. Entonces, en secretos empresariales yo tengo que demostrar cómo ese secreto realmente está cubierto, cómo lo cubro con los mecanismos de protección. Entonces, la información, solamente ¿quiénes tienen acceso a la información? O sea, el gerente, el dueño, la junta directiva. ¿Cómo llega eso? Nos pasa mucho cuando vamos a visitar empresas, que uno va a las empresas y eso sí tienen divinas todas las paredes llenas de diseños. Les decimos, ¿y esto tiene patente? No. ¿Y esto tiene patente? No. Y ustedes vienen, claro, uno se siente orgulloso de mostrar su empresa, de mostrar sus desarrollos. Claro, pero viene alguien, toma una foto y lo puede empezar a replicar también. O a uno de las plantas de producción. No sé si han entrado a alguna planta de producción, pero normalmente está la máquina y al costado de la máquina están como las características de lo que se produce en esa máquina. Entonces uno va a ver la máquina, muy lindo todo, y va y le toma una fotico rápido y ahí podemos saber cómo es que están produciendo con esa máquina. Entonces es poder empezar a identificar esos mecanismos de control y de protección, señora. Yo sí quisiera que de pronto pudieras hacer un énfasis en el tema de lo que es el secreto o de lo que no es un secreto, en este caso, porque es que los profes me envían muchos secretos y para ellos todo es un secreto. Entonces he tenido que rechazar bastante productos que para ellos son secretos. Por ejemplo, ellos creen que porque le hicieron el manual de funciones a una empresa, eso es un secreto. O que porque tienen información confidencial de datos de una empresa, de clientes, entonces porque el software que realizaron tiene esos datos, entonces ya es un secreto. Entonces, de pronto, ¿qué es un secreto? ¿Qué no es un secreto? Que no aplica como secreto porque me quieren enviar productos, todo por secreto. Perfecto. Entonces, lo primero es que el secreto es el más susceptible de todos, como les decía, es decir, el más débil de todos. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurar
que realmente esa información es confidencial. Entonces, para empezar, si te la dieron a una universidad, créanme que no es nada confidencial, porque saben que eso de alguna manera va a terminar repositado en la biblioteca, lo va a conocer no solamente el docente, sino los estudiantes cuando hagan la sustentación, no solamente los estudiantes, sino quienes van a desarrollar el software. Entonces, ahí ya rompimos la cadena del secreto. El secreto es cuando yo tengo, les voy a dar el ejemplo, mecanismos de protección implementados. Entonces, es un secreto cuando solamente lo sabe ¿quién? El dueño. Ya. O sea, hay una escala de protección. Esto es un protocolo de protección que nosotros implementamos. Entonces, hay una escala de protección. Entonces, ¿quién tiene acceso a la información que realmente está cubierta bajo secreto empresarial? El gerente, la junta directiva. Pero la junta directiva no son los 50 miembros, no. Los 3 miembros fundadores de la junta directiva. Pare de contar. ¿Y cómo esta información se empieza a escalar a los demás? Como les decía, el ejemplo de Coca-Cola. Entonces, a través de, hacemos ¿cómo eso se llama? ¿Cómo? No. Ay, se me fue la palabra. Por ejemplo, ay, es que no tengo un nombre acá. No decimos que es azúcar, sino decimos que es sí, como un complementario. Entonces no decimos el nombre de lo que corresponde, sino que decimos algo a lo que nosotros le hacemos referencia. Entonces en las fórmulas se da mucho. Nos pasa con las empresas. Me pasó el año pasado en diciembre una empresa grandísima y me dice, Karina, es que necesito ya, voy para la notaría a registrar un secreto empresarial. Y yo, ¿cómo? Sí, es que ya tenemos acá los 3 que conocemos el secreto, firmamos el documento notariado y lo vamos a llevar a la notaría y eso va a ser un secreto industrial. No. Y miren, de verdad, les he dado capacitaciones, les he dado de todo. Voy y me siento con ellos y les digo, eso no es un secreto, no importa, si lo protegen otros. Ah, bueno. Luego, cuando esto lo está haciendo alguien más, no me digas que yo fallé en mi trabajo porque siempre te he dicho que no es un secreto. Entonces, un secreto es una información que realmente quienes la conocen son 2 o 3 personas y no más. Entonces, acá en las universidades no va a pasar que si te dan la información a ti que eres un consultor externo o la compartes con alguien más fuera de los que realmente conforman o crearon la información, no va a ser secreta. Y hay mecanismos, entonces decimos, si es hay otra empresa acá que tiene implementado el tema de secretos empresariales. Nosotros lo implementamos. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue decirle, listo, es un producto que es una fórmula. Normalmente los secretos se utilizan mucho para las fórmulas. Entonces, una fórmula específica y son como 3 productos. Entonces, nosotros le decimos, listo, ¿quién tiene acceso a esa fórmula? No, a esa fórmula tengo acceso yo, que soy el gerente, y mi papá, que fue el creador. Perfecto. Nadie más puede tener acceso a esa fórmula. Entonces, en el software o en los computadores, ¿quién tiene acceso a esa información? Nadie. Solamente ellos dos. ¿Cómo hacen para que en la planta puedan producirlo? Ah, listo. Ahí le entregan un saco con tanto de esto, otro saco con tanto, y las cantidades ya van medidas. No es que le dicen a él, no, mire, échele 25 y usted échele 30. No, ya van medidas y mezcle los 2 productos y ya, y esto te entrega la solución. Entonces, es muy difícil decirles a ustedes como que entraría en secreto porque depende mucho de las empresas. Definitivamente el tema de los clientes no entra en secreto empresarial, toda la información, y de verdad esto puede sonar mal, pero todo lo que uno comparta con externos a la empresa no se puede considerar secreto, porque una vez la información sale de la compañía, ya es muy difícil hacerle el rastreo o el récord de quién más va a tener acceso a la información. Por eso el de secretos empresariales está susceptible. Cuando ustedes tengan problemas en temas de confidencialidad, para eso están los NDA. No, los NDA que son los acuerdos de confidencialidad. Los acuerdos de confidencialidad. Entonces, si la información realmente es muy susceptible, pues se firman acuerdos de confidencialidad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las universidades o las instituciones? Y es que, ¿quién debe firmar el acuerdo de confidencialidad? El rector. Entonces, pues imagínense al rector firmando cada acuerdo de confidencialidad para cada proceso. Ahí debe ser la empresa quien defina cuál es el manejo que le da la información. Pero más allá de tenerle miedo a compartir la información, realmente lo que debemos ser conscientes es, si yo comparto esta información, ¿qué obtengo? ¿Es más lo que gano o es más lo que pierdo? Y a partir de esto tomo la decisión de cómo yo lo implemento. Pero no puedo guardármelo todo y decir que es un secreto, porque les aseguro que mucha de la información que entra dentro de los secretos es pública y la saben y la manejan los demás.
pero yo por tenerla bajo la categoría de secreto, lo que estoy haciendo es exponiéndola y arriesgándola aún más, que si yo realmente digo, esto es un secreto, lo protejo y tengo los mecanismos de protección adecuados, implemento el protocolo y ahí empiezo a divulgar lo que corresponde. Entonces es poder definir muy bien ese mecanismo y tener claro que de verdad es el más susceptible de todos. Y luego vamos a revisar el tema de derechos de autor. Entonces el tema de derechos de autor, ¿qué entra por derechos de autor? Las obras literarias. Las universidades o las instituciones de educación sí que tienen que ver con derechos de autor y sí que son susceptibles a tener infracciones de derechos de autor. Y pasa mucho con qué. ¿Con qué creen ustedes que pasa? ¿Qué es la infracción de derechos de autor? ¿Con qué, perdón? No. Cuando las instituciones están violando los derechos de autor o incumplen los derechos de autor. ¿Y cuándo se da mucho? Digamos que en las universidades no tienen tantas, o las instituciones de educación tantas canciones, pero ¿cuándo sí? Los trabajos de grado. Entonces, en los trabajos de grado pasa mucho que, no, yo soy el docente, entonces a mí me pertenece parte del desarrollo que usted tiene en su tesis de grado, en su trabajo de grado. No, no funciona así. No te corresponde el derecho. Y es lo mismo, obviamente estos dependen pues de la magnitud. Las universidades o las instituciones de educación deben tener las políticas de propiedad intelectual y los reglamentos de propiedad intelectual para salvaguardar ese tipo de situaciones. Porque en el pregrado no se da mucho, pero ya en los posgrados sí. Y cuando estamos hablando de desarrollos tecnológicos, aún más. Entonces, estos temas de derechos de autor son súper importantes para que sean conscientes que no le pertenece a los docentes y que realmente los derechos corresponden a quien, uno, hay que solicitarlo y que se otorgue, entonces hacer el registro, pero además en las instituciones que sepan cuando un profesor o un docente o un investigador líder puede solicitar que le pertenece un derecho de autor o no. Entonces hablamos de las obras literarias, artísticas, que son como cuáles. Ahí sí, las canciones, las coplas, todo esto que se pueda plasmar, los cuentos, las expresiones de conceptos. Acá es lo que les decía, las ideas no se protegen, no les roban las ideas, porque las ideas no se protegen. ¿Cuánto nos otorga el derecho de autor? 80 años. ¿Cuál fue el que acabó de quedar libre que ya podemos utilizar el año pasado? Muy bien, Disney. El primer boceto de Mickey, el primero, no todos, no es que ahora podemos replicar todos. El primer boceto de Mickey que salió hace 80 años ya, ya caducó. Entonces ya hoy las empresas que quieran utilizar ese pueden utilizarlo. Verifiquen por favor que sea el primer boceto de Mickey y no cualquier Mickey porque la diferencia es grande y pues Disney sí está muy pendiente de eso. Otro que tenemos son los esquemas de trazados o circuitos integrales que te mencionaba a ti, que también es un mecanismo de protección, y los derechos de obtentor de variedades vegetales. Este derecho de obtentor se da mucho con las plantas, cuando se hacen investigaciones con plantas y se hace ante el Ministerio de Ambiente también. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ya voy a terminar con esta para no alargarme tanto, pero ¿cuál es digamos, cuál es el objetivo de los derechos de propiedad intelectual y qué es lo que protejo? Entonces acá es como súper resumido lo que nosotros buscamos proteger. Entonces tenemos que, ¿qué intangible queremos proteger? Pues las invenciones, el know-how, los artículos, las bases de datos, los planos, todos los que vemos en el cuadro azul. ¿Y cuáles son los derechos que nos vamos a otorgar? Las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas registradas, los secretos empresariales, los diseños los derechos de autor, los diseños industriales y las denominaciones de origen. Cuando nosotros tenemos todo esto, lo llamamos el portafolio de propiedad intelectual. Entonces, la idea es que las instituciones de educación superior puedan identificar cuál es ese portafolio de propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, ustedes acá en las unidades tecnológicas tienen un portafolio de patentes importante que han venido construyendo y también de diseños industriales. La idea es que ustedes puedan hacer crecer este portafolio de propiedad intelectual no por lo que represente para ustedes como docentes, sino por lo que representa para la institución, para ese crecimiento y para la conciencia que deben tener en los temas de protección. Entonces, nosotros cuando tenemos este portafolio, debemos tener claro que hay que consolidarlo y asegurar la titularidad de esos derechos de propiedad intelectual.
¿Por qué? Porque si nosotros tenemos claro a quién le pertenecen, va a ser más fácil esa transferencia, que es a través de la cual podemos obtener los beneficios económicos que se buscan. Porque si nosotros no tenemos el derecho, pero no hacemos nada con el derecho, pues es lo mismo. Tenemos un portafolio gigante, súper interesante, que se queda siendo un gasto para la institución. Entonces, al final, cuando nosotros hemos identificado cuál es ese portafolio, de manera paralela debemos ir identificando a quién hacemos transferencia de ese portafolio y cómo escalamos esos desarrollos al nivel que queremos para poder llegar a la comercialización y que esa comercialización me otorgue unas regalías. Entonces, acá realmente es el resumen de todo lo que nosotros podemos pensar en proteger, esos intangibles, y cómo podemos protegerlos a través de cada mecanismo. No sé si tenemos más tiempo y puedo continuar, porque es que me da pena con ustedes, sé que estábamos hasta las 3. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Perfecto, me encanta. Sí, esperemos que sí, está bien, listo. Entonces, ¿qué se protege? Entonces, las invenciones, acá vamos a empezar a revisar qué es lo que empezamos nosotros a proteger. Y nosotros somos reiterativos con esta parte porque es la forma a través de las cuales ustedes pueden identificar realmente lo que hay detrás de cada uno. Entonces, podemos proteger las invenciones o nuevas creaciones a través de ¿qué? De las patentes. La información secreta a través de ¿qué? De los secretos empresariales. ¿Qué consideramos que es información secreta? Aquello que para replicarse, cuando nosotros lo vamos a replicar, es susceptible con la información que tenemos. Entonces hablábamos de las fórmulas. Los derechos de autor, donde están las obras literarias, las artísticas, audiovisuales, científicas. Por ejemplo, en el tema de derechos de autor, hay un caso que es muy conocido y que estuvo hace unos días sonando y es el tema de las canciones de Shakira. Los derechos de las canciones de Shakira. Entonces, hay una parte de esos derechos de propiedad intelectual de las canciones de Shakira que ella entregó u otorgó a una empresa para que le pague unas regalías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros decimos, bueno, ya sí, soy la que las maneja, soy la que las utiliza, las que las creó, pero quiero empezar a tener un ingreso por eso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos obras literarias, parte de los derechos se otorgan también a las editoriales que van a hacer la reproducción. Y es una forma a través de la cual se paga parte de esa reproducción. Entonces, es un mecanismo con el cual yo puedo empezar a negociar lo que necesito. Y a partir de esto empieza a convertirse en un ingreso. Los diseños industriales, que son los diseños de las nuevas creaciones. Acá tenemos este ejemplo. ¿Cuál es esta plantilla que vemos acá en el fondo? Muy bien, Netflix. Entonces uno diría, ¿pero por qué estoy protegiendo? Claro, porque ese diseño a través del cual nosotros vemos cuando ingresamos a Netflix está protegido. Y está protegido por diseños industriales, porque es como lo vemos. Son distintos, porque ellos tienen ese diseño protegido. Y lo otro que también debemos saber en los temas de propiedad intelectual es que nosotros no hacemos la inversión de proteger temas de propiedad intelectual para guardárnosla, sino porque es un mecanismo de negociación. ¿Cuántas patentes creen ustedes que tienen los celulares que tienen en sus manos? Pero ¿cuántos son muchos? Dame un número. ¿Más de 10? ¿Quién me da más? ¿50? ¿Nadie se arriesga más? ¿200? ¿Quién me da más? ¿Cuántas? ¿1000? El teléfono que ustedes tienen, cualquiera, independientemente de cuál sea, tiene más de 150.000 patentes. Y no crean que le pertenecen al dueño de la marca del teléfono, es decir, no son patentes solamente de Apple, no son patentes solamente de Ericsson, no, son patentes de muchas empresas. Entonces es un mecanismo de negociación. Entonces, por ejemplo, la tecnología 5G. La tecnología 5G es una tecnología que ya tienen casi todos los celulares. ¿A quién le pertenece esa tecnología? A Ericsson. Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado, no, el antepasado, nosotros representamos a Ericsson en ese caso. Entonces, ¿qué pasó? Ericsson le tiene otorgada esa patente a las diferentes empresas. ¿Y qué deben pagar las otras empresas? Unas regalías. No sé, 5 centavos de dólar por cada celular. Resulta que Mac dejó en su momento, Apple dejó de pagar las regalías por el uso de esa tecnología, de esa patente en los celulares. ¿Por qué? Porque quiso
Y cuando dejó de pagar, Ericsson le dijo como, oiga, usted no me está pagando, oiga, usted no me está pagando. Y Apple se seguía haciendo el loco. Perfecto, pues Ericsson le demandó a Apple porque no le estaba pagando y le seguía utilizando, claro, en sus celulares. Entonces, lo demandó, y cuando lo demandó, nosotros representamos a Ericsson y eso que implementó. Entonces, ¿qué pasó? Mac dijo, pues, ¿qué pasa? No le pago y ya. Apple dijo, no le pago. Pues no le pago, no. Resulta que le pusimos la demanda acá en Colombia y acá en Colombia aceptaron la demanda. Eso, yo no sé si ustedes escucharon la noticia. Eso hizo que Apple no pudiera vender sus celulares 14, el iPhone 14 acá en Colombia. El mercado de Colombia para Apple no es nada, es el 0.02%, 0.002% de sus ventas en el mundo. Entonces no representa nada. Pero ¿qué pasó? Que esa decisión que tomó un juez acá en Colombia, que impidió que los iPhone 14 se comercializaran, empezó a sonar en Brasil. Y Brasil sí ya es un mercado importante. Y empezó a sonar en Alemania. Y Alemania ya es un mercado importante. Y los jueces de propiedad intelectual en esos países empezaron a tomar medidas. Y ahí sí ya Apple dijo, no, espere, está bien, negociemos. Volvamos a hablar. Y se cerró una transacción y empezaron a pagar nuevamente las regalías. Entonces, la propiedad intelectual no es solamente para decir yo tengo el derecho y puedo hablar tranquilamente porque lo tengo, sino también es un mecanismo de comercialización. Y es cuando ustedes tengan el derecho otorgado, digan, listo, ya lo tengo, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo le saco platica esto? Y con esa pregunta que ustedes empiezan a hacer es una pregunta que ustedes pueden empezar a implementar y a buscar cómo sus estudiantes empiecen a poner la atención a la propiedad intelectual. Y cómo cuando empiezan a construir una marca, cuando empiezan a construir un desarrollo, ese desarrollo empieza a poder ser susceptible de protección y les entrega algo a futuro. Y más allá de a quién le corresponde la propiedad intelectual, porque si lo hacen a través de la institución, pues tiene que corresponder a la institución, es también el tema de esa transferencia y de cómo escalamos ese desarrollo. Entonces ahí es súper importante. Los derechos de obtentor, ahí se da mucho con las variedades vegetales. Entonces hay una empresa, por ejemplo, acá en Santander, que tiene, señora, ya, a ese yo. Entonces una variedad vegetal es cuando acá en Colombia hay muchísimas plantas y resulta que empiezan a hacer investigaciones, descubrimientos y descubren una planta que no existía o que no la tenían mapeada. Entonces ahí se otorga el derecho de obtentor porque fue quien obtuvo el conocimiento primario de esa variedad, de una planta que no se tenía rastreada y que no existía antes. Pasa mucho con una empresa que les iba a contar acá en Santander, hizo la solicitud de derechos de obtentor para el uso de una planta que identificaron para hacer un proceso de desinfección en temas naturales. Entonces, es una empresa súper chévere. Y también Ceni Palma o Fede Palma utiliza mucho este derecho porque ellos también tienen muchos desarrollos propios que han tenido o han obtenido a partir de los cultivos que tienen en el país, mucho acá en Santander, y eso aplica mucho para ellos. Entonces, es un tema muy específico que para un país tan diverso como Colombia es súper importante, porque ustedes saben que Colombia es el país el segundo país más megadiverso del mundo, señora. Si quieres, dale. Y dice que tiene un desarrollo de cueros veganos. ¿Eso entraría o tendrían que patentarlo, un secreto, porque no son cueros de animal, sino de origen vegetal? Y la planta, si no estoy mal, está en San Gil. Entonces, ¿ellos a qué tendrían que apuntarle para proteger su, no sé, su desarrollo, tal vez? Creo que ya existen, pero podría ser, si es un desarrollo, lo haríamos por patentes. Si es un desarrollo, sería por patentes, porque es un proceso. Entonces, me dices que es a través de plantas, ¿verdad? Entonces, ellos cogen como todas las plantas y la transforman, hacen un proceso de producción y a partir de ese proceso tienen un producto final que es el cuero. Entonces, sería a través de patentes. No de variedades vegetales, porque no es como que ellos hayan identificado una planta que tiene las mismas características del cuero animal, no. Ellos utilizan varias plantas y hacen un proceso de transformación y a partir de eso, entonces sería patentes. Y los signos distintivos, que pues lo que les hablaba, que son como las marcas registradas que tenemos, que son los más famosos, pero también están las lemas, las insignias, que son súper importantes en ese proceso de protección. Acá, ¿por qué es importante definir ese portafolio de propiedad intelectual? Entonces, porque nosotros debemos primero definirlo, que era lo que les mostraba 2 slides atrás, qué es lo que tenemos. Segundo, gestionar e implementar. Y cuando hablamos de gestionar es, ¿se acuerdan que yo les decía? Sí.
¿Alguien va a preguntar algo? Ah, bueno. Entonces, cuando yo les decía gestionar e implementar, es listo, yo hago la inversión de tener ese derecho de propiedad intelectual, pero no me puedo quedar ahí. Debo empezar a gestionar, si es, por ejemplo, una patente, cómo yo escalo esa patente para que sea a un proceso de producción y de comercialización. Y cómo ese proceso de comercialización me empieza a generar a mí algo. Puede ser que no sea yo el que la escale, yo no tengo las capacidades para escalarla. Bueno, pues entonces yo empiezo a gestionar esa transferencia tecnológica para que alguien lo pueda hacer mejor que yo, más rápido que yo y pueda pagarme por explotar esa patente. Entonces son diferentes mecanismos y al final implementar es cómo yo ese desarrollo que tengo lo empiezo a usufructuar de cualquier forma. Cuando ya he gestionado cómo lo voy a hacer. Lo voy a explotar yo, lo voy a hacer a través de un tercero. Entonces ahí empezamos a definir a quién le pertenece y eso en las instituciones de educación es súper importante, porque cuando nosotros hablamos de a quién le pertenecen tenemos que asegurar esa titularidad, pero además de la titularidad, ¿cómo yo voy a hacer esa transferencia de esa titularidad? No es solamente que le pertenezca a una institución o que la institución me lo pueda transferir a mí, sino también yo como si soy el que lo va a explotar o lo va a subtransferir, puedo hacerlo de una manera clara. Entonces, por eso les hablaba mucho del reglamento de transferencia tecnológica y la política de propiedad intelectual. Es vital que si ustedes van a empezar a trabajar en temas de propiedad intelectual, conozcan estos mecanismos, señora. Voy a compartir por si acaso. Si es desde una entidad, desde una institución académica, la institución es quien toma la decisión qué quiere hacer con esa patente. ¿Y por qué no siempre? Porque a mí me pasó. Pero y eso depende de lo que quede como firmado, o sea, de lo que quede establecido al momento de registrar la patente. Perdón, les decía que la política de propiedad intelectual y el reglamento de transferencia tecnológica son los documentos que se elaboran las instituciones en conjunto con los investigadores, con los docentes y con los estudiantes. Y ahí definen qué vamos a hacer con esa tecnología. Entonces, en ese documento es donde se dice, mire, la tecnología la va a proteger la universidad. Es un ejemplo. La tecnología la va a proteger la institución. Y la institución decide cómo hacer esa transferencia tecnológica, si se la hace a los investigadores, si se la hace a los estudiantes, cuántas regalías le corresponden a la institución de acuerdo a lo que se transfiera, a partir de qué año se hace la regalía, qué tecnologías son susceptibles de proteger o no, si la universidad paga el 100% de la protección a nivel nacional o internacional, cómo funciona. Y es en ese documento donde se ponen las reglas del juego. Hay una ley nueva, que es nueva no, salió hace como 4 años, que es la ley de spin-off, que es la ley a través de la cual se busca que toda esa propiedad intelectual que se implementa en las instituciones pueda ser usufructuada de alguna manera. Entonces, esa ley de spin-off lo que hace es que permite a las instituciones que pueda hacer transferencia de esas tecnologías para que sean explotadas por los mismos investigadores o por otros investigadores asociados a la institución y a partir de eso le pague unas regalías para que la universidad o la institución pueda seguir reinvirtiendo. Entonces está la ley de spin-off. Pero eso es a discreción de las instituciones y lo que tenga plasmado en el reglamento de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica. Entonces sí, es muy susceptible de eso. Pero hoy las instituciones ya están facilitando muchos esos procesos. Cuando son públicas es más complejo realmente para las instituciones públicas porque son recursos públicos que administran. Es un poco más complejo poder otorgarlo, pero siempre sé que están abiertos como a revisarlo y analizarlo para darle el mejor manejo posible y sobre todo la explotación del desarrollo tecnológico. Las obligaciones, entonces es cuando hablamos, si yo te hago la transferencia, pues a qué estás obligado a partir de esa transferencia que yo te hago para esa ley de spin-off y también cuáles son esa confidencialidad que debes manejar. Entonces yo te transfiero el desarrollo tecnológico, dependiendo de cuál es el mecanismo de protección, sé cuál es el alcance y a partir de eso, cuál es la confidencialidad que debemos dar a la información de esa transferencia tecnológica. Y las oportunidades, entonces es cuando yo hice la transferencia, en tu caso te transfirieron a ti tu desarrollo, entonces una comercialización de este, pero para poder hacer esa comercialización debes hacer una valoración. Entonces todo eso debe estar involucrado en ese acuerdo transaccional que se va a realizar.
Acá esta imagen es súper importante y es muy rápida realmente, pero es para, ¿se acuerdan que les decía que teníamos una oficina en Asia? Bueno, acá ustedes van a ver las solicitudes de patente que se realizan a nivel mundial. ¿Y cuáles son los países que más solicitudes de patente, por ejemplo, acá en el mundo, que es la primera imagen, tiene? China, ¿cierto? Estados Unidos, Japón, República de Corea. Entonces acá lo que vemos es, ¿por qué nuestra oficina está en Asia? Porque nuestro deber es estar mapeando qué es lo que más se está moviendo en temas de propiedad intelectual a nivel mundial. Y definitivamente, pues en Asia o en China es donde más solicitudes de patente se realizan. Entonces, normalmente me dicen, entonces, ¿debo hacer siempre la solicitud de patente en China? No. La solicitud de patente se hace de acuerdo a la estrategia que yo tengo de explotación. Y es eso como lo que debemos tener en cuenta. Entonces, acá van ustedes a poder ver las solicitudes de patente a nivel mundial. También les van a poder ver a nivel de Latinoamérica quién es el que las lidera, que por ejemplo está Brasil, donde realmente hay un mecanismo de protección muy fuerte y es un país muy proteccionista. Lo vamos a ver también cómo esto se mide no solamente los residentes, sino también las personas del extranjero que hacen las solicitudes de patente. Nos pasa mucho, por ejemplo, acá en Colombia, hay muchas solicitudes de patente que no son de colombianos, que son de multinacionales que hacen presencia acá en Colombia y que protegen sus desarrollos tecnológicos en el país. ¿Para qué? Para que puedan hacer la explotación y eviten pues que éstas sean comercializadas o elaboradas acá. Este es el ciclo de la gestión de la propiedad intelectual. Entonces empezamos con identificar cuáles son nuestros activos de intangibles, luego cómo vamos a protegerlos, cuál es el mecanismo de protección, luego hacemos una gerencia de ese portafolio de propiedad intelectual para después, cuando tenemos otorgados los derechos, empezamos a monetizarlos, que es lo que buscamos siempre, poder monetizarlos. Si no lo monetizamos, pues realmente termina siendo un gasto para las compañías. Acá es algo que nos preguntan mucho y es, listo, todo el tiempo me has dicho que debo proteger, ¿y de dónde saco para proteger? Porque proteger no es económico. Entonces, acá son como algunos mecanismos de protección de algunas entidades que pueden cofinanciar recursos para los mecanismos de protección en temas de propiedad intelectual. Entonces, tenemos recursos que no son reembolsables, tenemos transferencia tecnológica, que es una fuente de ingresos, y las inversiones en etapa temprana, que es para las empresas que son de base tecnológica cuando hablamos de esos inversionistas. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando una empresa inversionista llega y le dice, ¿tiene patente? ¿Qué derechos de propiedad intelectual tiene su empresa? ¿Tiene al menos su marca registrada? Y a partir de esas respuestas se empiezan a tomar decisiones. Entonces son mecanismos de atracción de inversión. Y acá, ¿cómo podemos nosotros hacer realidad? Entonces, primero, en una institución debemos tener lineamientos o normativas de la organización, que era lo que te mencionaba en el tema de reglamento de propiedad intelectual o la política. Luego empezamos a identificar cuál es la confidencialidad para asegurar la titularidad y poder definir ese plan de protección. Ahí normalmente es donde ingresamos nosotros, en este eslabón verde, que es, nos sentamos junto con los investigadores y los docentes y los estudiantes o quienes hagan parte del desarrollo y empezamos a analizar cuál es el mecanismo de protección. Y cuando ya tenemos definido ese mecanismo de protección, buscamos a iniciar el proceso para proteger y gestionar ese mecanismo de protección. Entonces ahí, por ejemplo, en patentes normalmente hacemos las búsquedas de las solicitudes de patente. Entonces buscamos la búsqueda de antecedentes para el tema de marcas y empezamos a identificar qué hay que pueda ser similar y que pueda obstaculizar que me otorguen a mí el derecho. Y una vez yo lo tengo identificado, ahí ya empezamos a hacer todo el proceso de gestión para poder obtener el derecho. Y una vez tengo el derecho, o de manera paralela, realmente nosotros lo recomendamos siempre, y es, una vez yo estoy tramitando el derecho, empiezo a gestionar la monetización de ese derecho. No espero siempre a tenerlo, porque si yo espero a tener el derecho, pues se me va perdiendo el tiempo. Y la idea es que una vez me lo otorguen, yo automáticamente pueda empezar a monetizarlo. Y finalmente, para decirles que recuerden siempre que las ideas no se protegen. Nunca digan, me robaron la idea, porque realmente si no tienen el derecho, pues no les corresponde. Mil gracias, quedo atenta a sus comentarios. Ya. La búsqueda. Entonces, listo. Entonces, las fases de una patente de invención son las siguientes. Búsqueda en el estado de la técnica, que es empezar a revisar que no haya nada igual a lo que yo voy a proteger. Eso más o menos 3 semanas. Luego viene la redacción. La redacción depende mucho de los investigadores, pero se toma más o menos de 3 a 4 meses. Y una vez que hacemos la redacción, que es la parte como más compleja, estamos hablando de patentes.
se hace la redacción, ya hacemos la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí ya se toman más, depende del tiempo que uno quiera guardar la información confidencial. Una vez se hace la solicitud ante la SIC, ahí ya yo puedo empezar a divulgar. Ahí ya yo le puedo contar a todo el mundo, yo puedo hacer papers, yo puedo hacer documentos y puedo salir y hablar de mi patente. Pero tengo que hacer la solicitud ante la superintendencia. Antes, toda esa divulgación que yo haya hecho antes de esa solicitud, estoy perdiendo novedad. Entonces, hago la solicitud y me encontraron que hace 2 años yo conté a mis alumnos y resulta que mi alumno grabó y puso los slides en internet y los puso en Facebook. Eso cuenta como divulgación. Ya perdí la solicitud de patente. Resulta que yo soy investigador y entonces no, tenía la oportunidad de ir a un congreso, hice un paper y mi paper lo llevé al congreso en Brasil y no, pero eso nadie lo sabe, es súper oculto. No, resulta que el investigador encontró el paper, perdiste la nueva. Ahí me desvié, pero era para contarles por qué es tan importante ese momento en el que yo hago la solicitud ante la superintendencia. Antes, todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. Pero después de que ya hice la solicitud ante la superintendencia, díganlo ante todo el mundo que no va a pasar nada. Ahí más o menos 24 meses. Es el tiempo promedio. Y eso depende de cuándo hagas la publicación. Porque, por ejemplo, si es un proceso súper desarrollado, que es muy susceptible de que lo copien y que realmente todo el mundo está pendiente, pues uno dice, extendamos la publicación lo más que se pueda. Y la publicación es guardar la información. Recuerden que las patentes lo que buscan es poder compartir la información y hacerla pública. Pero yo tengo el derecho de guardarla por un tiempo. Y si me otorgan la patente, pues tengo cómo usufructuarla durante 20 años. Entonces, esto suena como complejo, pero realmente es, yo hago la solicitud ante la superintendencia y le digo a la superintendencia, quiero que lo haga público al otro día o quiero que lo guarde en secreto tanto tiempo. Depende de lo que de mi estrategia de comercialización o monetización, que era la que les hablaba acá. Depende de mi estrategia de monetización, yo tomo la decisión. Si lo hago público el otro día, empiezo a contar ahí ya el examen de patentabilidad y es 24 meses más o menos. Pero si no, pues si yo la guardo el tiempo máximo, que son 18 meses, a partir de esos 18 meses empiezo a contar el tiempo. Entonces varía mucho la estrategia. Pero más o menos 2 años. 2 años en Colombia, que es la segunda oficina más rápida del mundo. Si hablamos de otras oficinas, pues el tiempo puede ser mayor, como Venezuela. No, todas las patentes tienen un mismo costo y eso es súper importante, es una pregunta muy importante en cuanto a costo para romper un paradigma que hay. Y es que la gente cree que cuando yo hago la solicitud de patente ante la superintendencia, ahí ya me van a otorgar la patente. No. Ahí estoy haciendo la solicitud. De ahí para allá va la solicitud del examen de patentabilidad, que puede costar 4 millones de pesos. La respuesta al examen de fondo, que son otros 4 millones de pesos. Si yo quiero una patente que vaya a otros países, entonces la fase PCT, que puede costar 11 millones de pesos. Y van incrementando los costos. Entonces, esos son los exámenes de fondo, que son los exámenes de fondo que cuestan más o menos 5 millones de pesos. La solicitud de patente normalmente cuesta más o menos 14 millones de pesos, 13 millones, hasta cuando la presento ante la superintendencia. Ahí. Entonces, depende de muchos factores. El examen de patentabilidad me cuesta como 2 millones de pesos. Entonces, dijimos que 14, van 10 y 2, 16. El examen de patentabilidad son 5, 21. Que estamos con un examinador súper jodido, entonces me toca otro examen, entonces son otros 5, 26. Yo no la quiero solo en Colombia porque realmente una patente acá en Colombia pues no tiene mucho sentido. Yo la quiero en otros países del mundo, pero todavía no sé en cuáles países, entonces ingreso a fase PCT, que son más o menos 12 millones de pesos. Pero resulta que eso no quiere decir que yo voy a tener la patente mundial. Luego tengo que ingresar en cada país. Entonces empiezo a ingresar a cada país, que son más o menos $5,000 por país. Entonces, por país. Pero esto no quiero que los desanime, los costos, porque realmente, como se los mostraba, plata hay y hay mucha. O sea, realmente esta plata nada les corresponde a ustedes. Y yo tengo docentes que tienen patentes como en 10 países y que todo se los ha costado el Estado. Y que todo lo han costeado con proyectos de regalías. Y que no han sacado un solo peso del bolsillo de ellos para costearlo. Entonces, el tema nunca es la plata. El tema es la estrategia. Y por eso les hablaba tanto de monetizar. Porque en la parte de monetización, cuando yo llego a hacer la solicitud de patente, yo tengo claro cómo la voy a monetizar. Si no,
si terminan haciendo esas cuentas de que, wow, eso es carísimo y es imposible. Y no, no es imposible. Si fuera imposible, no tendríamos tantas solicitudes. No tenemos tantas como quisiéramos, pero pues hay varias. No, las patentes son interesantes para todos, realmente. Acá yo tengo empresas muy pequeñas que hacen solicitudes de patentes porque el producto, por ejemplo, hay una empresa de metalmecánica. Metalmecánica es un sector muy fuerte acá en Santander que tiene unas patentes que hizo hace muchos años y las hizo ¿por qué? Porque tiene un producto que es súper atractivo para el sector, para el mercado asiático, para la extracción de palma de aceite. Entonces, él hizo su patente y él nunca pensó que iba a tener tanto alcance, pero hoy ese producto está montando plantas en Asia por 10 millones de dólares con su patente acá en Colombia. Entonces, realmente la patente es para muchos. ¿Cuál es el más conocido, digamos, el más sencillo, por decirlo de alguna manera? Las marcas, que está el tuyo, que es muy alineado con lo que tú haces, pero, por ejemplo, incentivarles a ellos también el tema de esas campañas de publicidad, hacerlo a través de derechos de autor es súper importante y que no le tengan miedo a trabajar con abogados. O sea, nosotros no coartamos la creatividad. Realmente nosotros les llevamos a que el trabajo no se les pierda. Lo estoy viviendo con una empresa. Nos reunimos la semana pasada y le estaban haciendo la marca para otra empresa. Entonces nos reunimos con la agencia de publicidad, nos presentó, no les miento, como 12 marcas. Y de las 12 que nos presentó, como 8 ya están otorgadas ante la superintendencia. Y eran marcas divinas, o sea, yo quería esa marca, la que más me gustó ya estaba otorgada, y yo decía, divinas, con todo el concepto. Pero entonces van y se la presentan al cliente, el cliente se enamora y luego no la puede registrar, pues se perdió todo el trabajo hacia atrás. Entonces no es de miedo, es de conocer, aprender y poder romper esas barreras. ¿Listo? Muchas gracias, de verdad ha sido un gusto acompañarlos. Por favor, no duden en contactarnos si tienen cualquier inquietud. Ya les doy tarjetas, igual a través de la vicerrector, de la dirección de investigación también, pero ya les paso mis tarjetas. La idea de esta capacitación era pues motivarlos para que ustedes realicen este tipo de productos, no tengan miedo a explorar este tipo de productos y que sepan que la institución ya ha otorgado patentes a programas como Deportiva. Deportiva, ya tenemos una patente en Deportiva y otros programas, por supuesto. La de cacao, sí, también. Entonces, para que vean que la universidad sí ha apoyado este tipo de productos. Muchísimas gracias por asistir. Ah,